Sí, bueno, con respecto al tema de la incremento de la tarifa de diferentes transportistas, empresarios del sector transporte, pues el presidente nos pidió que tomáramos diferentes medidas. No puede ser de que a discreción los diferentes transportistas estén incrementando la tarifa cuando hay una tarifa, hay un pasaje autorizado por parte del BMT, por parte del Viceministerio de Transporte. Al principio identificamos que prácticamente el 80% de las rutas de transporte en el área metropolitana de San Salvador habían incrementado el pasaje, y por esto el 80% de las rutas, de todas las rutas. Entonces se tuvieron que tomar una serie de medidas, se colocaron infracciones, al principio se hizo que devolvieran el pasaje los diferentes conductores y también las personas, los cobradores que están con ellos apoyando, en algunos casos hay cobradores, otros no. Se hizo que devolvieran el pasaje. Eso fue el día jueves de hace 2 semanas más o menos. El presidente lanzaba 11 medidas, entre ellas pues tratar de garantizar los controles en el transporte público. Entonces, pero el día viernes, el día siguiente, se colocaron una serie de infracciones. De hecho, solo ese día se pusieron cerca de 200 infracciones por el incremento de la tarifa en el transporte colectivo. Hasta la fecha ya llevamos más de 1000 infracciones por este tema. Más de 1000 infracciones solo por el incremento de la tarifa. Se hizo que se devolviera el pasaje, aún así pues no siguieron indicaciones, no acataron las recomendaciones del Viceministerio de Transporte, porque las mismas rutas que habían incrementado por la mañana la tarifa, el pasaje, pues lo volvieron a hacer por la tarde a pesar de la multa, a pesar de que se hizo que devolvieran el pasaje. Entonces la policía tuvo que tomar las diferentes medidas que dispone de acuerdo a la ley vigente, ¿verdad? En este caso pues hubo detención incluso de algunos conductores que habían incluso falsificado documentos del Viceministerio de Transporte. De hecho, parte de la ruta 42 y 152 sucedió este tipo de hechos. Y este fue uno de los principales motivos por el cual se realizó todo este tipo de acciones por parte de la Policía Nacional Civil y también por parte del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. ¿Por qué? Por el incremento al pasaje y también por la falsificación de documentos, que eso es falsedad material, y que dentro del contrato de concesión de transporte y dentro de la ley de tránsito y transporte terrestre, pues eso está penado incluso con la suspensión de la concesión de la línea de transporte. Entonces, de hecho nosotros iniciamos esto, se les notificó que se le suspendía la concesión de la línea, ¿verdad? Y esto hizo que nosotros tomáramos medidas para poder garantizar que se pudiera dar el servicio. Por su lado, la Policía Nacional Civil procedió a la detención de Catalino Miranda por las diferentes ilegalidades que habían. Obviamente este ya es un procedimiento de parte de ellos, pero nosotros por nuestro lado tuvimos que proceder a la suspensión de la concesión de la línea. ¿Y por qué lo hicimos? Porque la cláusula 9ª del contrato de concesión habla sobre las diferentes obligaciones que tienen los empresarios del transporte público, y en el literal 4 aparece que una de ellas es respetar las tarifas autorizadas por parte del Viceministerio de Transporte. Este fue uno de los hechos que se han incumplido en diferentes ocasiones, y además de eso también el hecho de falsificar documentos de parte del Viceministerio de Transporte, como una tarifa donde aparecen firmas de parte del director de transporte, y estaban alterada toda la documentación, ¿verdad? ¿Por qué lo hacían esto? Para poder decirle a la población, mire, ahora la tarifa que ha autorizado el BMT no es de 20 centavos, es de 75 centavos. Entonces nosotros tenemos que proceder de acuerdo a lo que nos dice la ley. O ya no es como antes, que los transportistas mandaban en el Viceministerio de Transporte, sino que quien manda se llama Pueblo Salvadoreño y nos debemos a él. Entonces tenemos que realizar todas las acciones necesarias. Y por eso es que empezamos a brindar el servicio con las unidades, con apoyo de la Policía Nacional Civil, con apoyo de la Fuerza Armada, para poder garantizar el servicio de las diferentes rutas, desde Santa Tecla, la ruta que va hacia Zaragoza, la ruta que pasa por la UCA, la que va hacia San Salvador, ¿verdad? Principalmente la ruta 142 y 152 viene desde Zaragoza hasta llegar a San Salvador, hasta el centro de San Salvador, básicamente. Entonces, se tuvo que proceder con 293 unidades, que son las que se manejaban en estas dos rutas, y también se ha detectado diferentes cosas, como por ejemplo, el servicio se puede dar con la mitad de esas unidades, es decir, el empresario por su lado estaba cobrando subsidio por 293 unidades,
pero el servicio se podía dar con la mitad de esas unidades, es decir, cobraba al año más o menos un poco más de $1.000.000, significa que $500.000 lo recibía sin circular algunas unidades porque no se requerían para la operación. Esa es una de las cosas que identificamos ahora que estamos brindando el servicio, además de que esa ruta, la rentabilidad puede garantizar incluso que la flota se pueda estar renovando constantemente. Obviamente hay unas rutas que probablemente sí requieran subsidio, pero esta ruta, por ejemplo, su operación puede ser garantizada incluso sin subsidio. Y obviamente esto depende del mecanismo en el cual se entrega. Ahorita podría existir esta ruta podría funcionar sin subsidio. o subsistir económicamente sin subsidio. Es correcto. Hay otras rutas que probablemente no, ¿verdad? Pero esta ruta que pasa por el área metropolitana de San Salvador, que se hacen, más o menos se cobran cerca de 100.000 tickets diarios aproximadamente, es decir, eso dice mucho de la cantidad de pasajeros que abordan las unidades del transporte público y principalmente de estas unidades. Ahora bien, en este momento pues se ha procedido a la suspensión de la concesión de la línea. El gobierno se ha tomado a cargo este proyecto, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas, que al final el Viceministerio depende del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, y vamos a seguir trabajando en esta operación. De hecho, estamos ahorita en el proceso de contratación de motoristas y de personas encargadas para poder realizar la operación, porque lo primero que tuvimos que hacer es poner a personal propio del ministerio que ya estaba en otras labores para poder realizar este tipo de funciones. Luego empezamos a contratar motoristas para ponerlos en el servicio. Y pues ahora pues vamos a tratar de garantizar que esta operación siga para que la población pueda tener un mejor servicio. Si bien es cierto, en este momento ya se está dando un servicio y la población ha podido observar que este servicio ahora es más seguro, muchas personas hemos visto que sacan su teléfono sin ningún problema, la misma población lo dice, se han hecho entrevistas por medios de comunicación, etcétera, pero aún así queremos mejorar todavía este servicio. Incluso estamos viendo el tema de mejorar algunos espacios, algunas terminales para poderlos tener a disposición y también garantizar un mejor servicio en las unidades del transporte. Muy bien, ministro. Lo que sucede es que cuando tú inicias un proceso, las personas pueden apelar. Obviamente, en este momento, pues nosotros hemos procedido a la suspensión. Eso es como alguien que haya cometido algún delito. Normalmente se procede a la captura, ¿verdad? En algunos casos. Y luego pues la persona puede comprobar si de las cosas que lo acusan pues son verdaderas o al final no son verdaderas. Y de acuerdo a esto pues se determina una pena. De igual manera en el tema de la concesión. En este momento yo no podría decir si esto va a ser permanente porque ellos tienen derecho todavía a dar alegatos sobre este tema, ¿verdad? Mientras se esté desarrollando el proceso, ¿verdad? Entonces, ahora bien, nosotros sí vamos a tratar de garantizar el servicio, un servicio eficiente, ágil para la población. En este momento, pues, muchas de las personas nos han pedido que el transporte debería ser incluso nacional, no por la parte privada. ¿Por qué? Por diferentes temas. Es decir, no puede ser de que tengamos empresarios que no le inviertan en este caso en el sector transporte, que no le inviertan a un negocio que al final les beneficia a ellos mismos. Lo que sucede es que al final otros empresarios, puede ser que alguno invierta, pero el otro no invirtió, entonces al final ellos ya tienen una demanda determinada de pasajeros, entonces están confiados en que esa demanda siempre va a existir, es decir, no tratan de garantizar que sean más personas las que estén abordando las unidades, como en otros países del mundo, donde la gente prefiere dejar su vehículo y movilizarse en el transporte público. Pues ellos ya se acostumbraron a la demanda que tienen. ¿Se está pensando entonces nacionalizar el sistema de transporte? En este momento, pues, al menos en estas dos rutas, nosotros sí las vamos a estar manejando, es decir, tenemos un plan para poder comenzar a brindar el servicio a mediano, incluso a largo plazo de estas dos rutas de transporte, tanto la 42 como la 152. ¿Por qué? Porque tenemos que marcar un antes y un después de lo que es el servicio y la calidad en el transporte público. Y creo que estas dos rutas pueden ser un ejemplo de algo que se puede hacer bien en el país, y que además entrarían a competir con los mismos empresarios del transporte público que al final
tienen que mejorar la calidad, tienen que mejorar el servicio. Nosotros queremos trabajar con los empresarios y eso está claro y lo ha dicho el presidente de la República. Es decir, incluso él decía, nosotros queremos sentarnos con los empresarios del sector transporte. Incluso puso un tweet un día martes y él dijo, si el día de mañana no incrementan la tarifa, pues nosotros nos sentamos con ustedes, el Viceministerio de Transporte se vuelve a sentar en la mesa para poder ver los temas que sabemos que hay problemas también. Es decir, si bien es cierto, sabemos que tienen que mejorar la calidad del servicio, pero también sabemos que algunos de ellos tienen ciertos problemas económicos o tienen algunos problemas en otras índoles para poder brindar un mejor servicio de calidad. Además de que nosotros queremos hacer algunas reformas de ley, como por ejemplo reducir la vida útil de las unidades de 20 años a 15 años. Pero esto no lo puedes hacer de la noche a la mañana, tenés que empezar a ver diferentes temas, sabemos que se van a requerir recursos, porque cambiar 4.000 unidades, porque cambiar estos 5 años implica renovar 4.000 unidades de transporte público. Esta es una inversión de más de 600 millones de dólares, por ejemplo. Para que los empresarios puedan invertir 600 millones de dólares no es de la noche a la mañana, cuando nunca han habido controles o los controles que han existido han sido muy escasos en el sector transporte y cuando además las exigencias legales siempre han sido muy escasas. Entonces es más difícil que puedan realizar una inversión de 600 millones, entonces, o de más de 600 millones para renovar esa cantidad de unidades. Entonces nosotros hemos estado reuniéndonos con ellos en diferentes ocasiones para abordar estos temas. Y estamos en toda la disposición en lo que nosotros podamos apoyarles, pues de hacerlo. De hecho, en este momento se ha suspendido el Cotrans por 3 meses, pero eso no significa que no se le esté pagando el subsidio, se les va a pagar el subsidio siempre a los empresarios del sector transporte. Lo que no queremos es que respeten las leyes de nuestro país y si no respetan las leyes, pues ¿cómo nos vamos a sentar si ni tan siquiera eso pueden hacer en este momento? Entonces vamos a llegar a un acuerdo en la mesa, un pacto de caballeros, digamos, que no se va a cumplir si no respetan ni tan siquiera las leyes del país. Ministro, hay unas horas. Sí, bueno, nosotros nos basamos en la Constitución de la República, donde incluso dice que el Estado puede tomar los servicios públicos para poder garantizar el servicio a la población salvadoreña. Tú puedes ver el artículo 110 y el artículo 112 de la Constitución que hace mención sobre este tema. De hecho, ya ha ocurrido en nuestro país que el Estado ha tomado la administración incluso de empresas para poder garantizar que se den ciertos servicios. Lo puedes ver con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que tiene diferentes empresas que han sido de diferentes personas y que de alguna manera pues ellos han tenido que administrar el servicio, que eso es básicamente algo que puede ser permitido a través del CONAD, por ejemplo. En este caso nosotros, es básicamente eso lo que se está haciendo. Claro, vamos a tratar de garantizar de que este servicio siempre se dé. Se han puesto a disposición, no solo es que se han usado esas unidades, de hecho se han usado también unidades que son de parte del gobierno, del gobierno de la República, para poder garantizar que el servicio también sea más eficiente. ¿Por qué? Porque también no es como que muchos hacían mención de que las unidades como que habían estado nuevas, las unidades que tenía la Ruta 42 y la 152, pero las unidades no estaban nada nuevas, ¿verdad? De hecho estaban dañadas. Por eso es que empezamos a utilizar unidades que eran de diferentes instituciones, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Agricultura, del ISTA, del MOP, de Fovial incluso y de otras instituciones, para poder movilizar a las personas que se dirigen desde San Salvador hacia Santa Tecla o hacia el sector de Zaragoza, Puerto de la Libertad. Entonces hemos puesto también a disposición este tipo de unidades. Ahora bien, nosotros vamos a empezar también a brindar el servicio con otro tipo de unidades para poder de alguna manera independizar este tipo de unidades en este momento para poder brindar un mejor servicio a la población y además que poco a poco también tenemos que garantizar que las unidades sean más eficientes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las unidades no las encontramos en buenas condiciones, al menos un 80% estaban prácticamente dañadas. Incluso cuando llegamos, casi que la mitad de las unidades estaban en el taller, ¿verdad? A mí me sorprendió un par de noticias que sacaron algunos panfletos por ahí que decían de que nosotros habíamos chocado unidades y que varias estaban en el taller. Pues sí, pero esas eran las que ya estaban antes que nosotros llegáramos. Pues. Es decir, teníamos 2 días y ya estaban diciendo que teníamos 60 unidades en el taller. Me imagino... No, pues sí, las unidades
unidades estaban? Ya estaban ahí, incluso no eran 60, pero yo creo que no pueden ni contar. Eran más de 100 unidades las que estaban en el taller, pero no por nosotros, sino porque eran las que no servían y que tenía antes el empresario. Muy bien, solo... Esa ruta la vamos a estar administrando nosotros desde el gobierno, vamos a tratar de garantizar que el servicio se dé de calidad. Obviamente hay un proceso, ¿verdad?, que se sigue, como menciono, igual como el proceso ahorita que se está siguiendo, el proceso legal, pues si bien es cierto está detenido, pero él puede manifestar y tratar de responderse y cualquier recurso y de igual manera en este caso en la suspensión de la concesión de la línea. Ahora bien, pues el gobierno va a tomar a cargo, como lo hemos hecho, porque esto ya es evidente que el gobierno ha tomado a cargo el servicio de la Ruta 42 y 152 y lo vamos a seguir haciendo. Va a ser a través del Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte que se van a estar manejando estas dos líneas. Claro, sabemos que si bien es cierto, el servicio uno lo puede comparar con el de otras rutas de transporte, que es mejor, incluso la población lo ha dicho, no es algo que yo lo estoy diciendo por cuenta propia, sino que es algo que ha salido de dichos de la población salvadoreña. Entonces, si ha mejorado el servicio, pues nosotros queremos que sea muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque la calidad de las unidades no está en óptimas condiciones, pues hay que mejorarla. El servicio tiene que mejorar también. Vamos a tratar de garantizar, de contratar diferentes motoristas, pero ya con otro tipo de forma de empleo. Pues normalmente a los motoristas, por ejemplo, lamentablemente no les pagan ni el mínimo. Algunos les han pagado por año $200 para poder manejar las unidades y les dicen, bueno, yo necesito que regreses con X cantidad, y al final van compitiendo en el camino, van a la velocidad inadecuada, transportando la mayor cantidad de pasajeros, hacen aglomeración en las unidades para poder cobrar lo más posible, ¿verdad? Y eso no puede estar sucediendo. Y nosotros, al menos en estas rutas, pues estamos tratando de garantizar que no se dé este tipo de aglomeración. Muy bien, lo distingo. De acuerdo. De hecho, no solo en el área metropolitana es que se ha hecho este tipo de acciones, sino que también en el occidente, en el oriente del país, en la zona norte, hemos visto que se han incrementado las tarifas de manera indiscriminada por parte de los empresarios del sector transporte. Y yo quiero hacer un llamado, nuevamente, ya lo hemos hecho en diferentes ocasiones, a todos los empresarios del transporte público. Nosotros queremos seguir reuniéndonos con ellos, queremos seguir trabajando con ellos, queremos mejorar la calidad y el servicio y que así como se le va a mejorar a los usuarios, porque al final si los usuarios tienen un mejor servicio y una mejor calidad de pues ellos también van a salir ganando. ¿Por qué? Porque va a ser más gente la que va a querer abordar las unidades del transporte público. Si tenemos un transporte ordenado, eficiente, seguro, de mejor calidad, pues ¿quién no va a querer movilizarse a través de un sistema así? Entonces los que van a salir ganando, además de los usuarios, que al final eso es el objetivo de beneficiar, van a ser siempre los mismos empresarios. Y eso es lo que nosotros queremos lograr. Entonces, lo único que queremos es que respeten las leyes de nuestro país. No puede ser que sigan incrementando la tarifa. El gobierno ha hecho esfuerzos para reducir el impuesto al Cotrans, 10 centavos, y seguirle pagando la compensación a los empresarios del transporte público. Reducir, por ejemplo, el impuesto a la guerra. En este caso, pues incluso el IVA ha tenido una reducción sobre el precio del combustible. Esto para poder garantizar, de hecho el combustible tuvo que subir cerca de 43 centavos aproximadamente, el precio del combustible. Y con esta reducción del IVA que hizo que el presidente Nayib Bukele envió a la Asamblea Legislativa, que al final fue aprobada, pues en este momento se está tratando de garantizar que prácticamente el costo, el precio se mantenga, al menos. Y estos son esfuerzos que el gobierno está realizando que benefician a los usuarios, pero que también están beneficiando a los empresarios del sector transporte que también le ponen combustible a sus unidades. Entonces, no puede ser que ellos se estén aprovechando, a pesar de todos estos esfuerzos, del bolsillo de los salvadoreños. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de cuidar el bolsillo del pueblo. Muy bien. Bueno, digamos, nosotros en este momento estamos haciendo la administración de las unidades, ¿verdad? La compensación económica está suspendida. ¿Por qué está suspendida de esta ruta 42 y la ruta 152? Lo que sucede es que nosotros en este momento estamos haciendo una administración básicamente de estas unidades. Y de la mayor parte que estamos usando incluso son del gobierno, porque las unidades no estaban en óptimas condiciones
para brindar el servicio. Prácticamente se encontraron cerca de 60 unidades nada más que servían. Es decir, el resto no estaba en las condiciones para poder transportar pasajeros. Incluso de esas 60 pues se ha tratado de garantizar un mantenimiento preventivo para poder brindar el servicio. Ahora bien, nosotros pues vamos a tratar, como mencionaba, de brindar este servicio y no va a ser necesariamente con esas unidades. Vamos a tratar de garantizar que el pueblo salvadoreño tenga unidades de transporte público de calidad para poder movilizar a ese 70% de la población que actualmente se moviliza en el transporte público. Si bien es cierto, no vamos a cubrir al 70% en total, pero sí al menos los que se movilizan en la ruta ahorita 42 y 152, y que este es un inicio de un cambio, de una transformación que es necesaria en el sector transporte para poder garantizar que la población salvadoreña tenga una mejor calidad de vida, porque al final el transporte público de hecho en este momento yo no pudiera estar en esta entrevista si no me hubiera movilizado por un medio de transporte, ¿verdad? Ya sea privado o público. Entonces, estos mecanismos de transporte son sumamente necesarios, y la población, el 70% de la población que se está movilizando a través de este tipo de servicios, se merece un transporte de calidad. Y por eso es que se han hecho este tipo de acciones. Muchas veces, pues, no se ha tenido el valor de poderse enfrentar al sector transporte como lo ha hecho el presidente de la República, Nayib Bukele, que ha tratado de hacer todo lo necesario para poder poco a poco ir haciendo los cambios necesarios. Sí, este es el inicio, sabemos que falta muchísimo por trabajar, pero si uno compara, pues incluso hace un año, hace 2 años o hace 5 años, puede ver que al menos ya se están viendo esas mejoras que son sumamente necesarias. Bien, vamos a... Sí, bueno, hay 2 cosas que quiero mencionar. Una es que nosotros estamos haciendo un estudio de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador, donde se han revisado diferentes temas, la demanda de pasajeros que se tiene en el área metropolitana en diferentes sectores, desde San Martín hasta San Juan Opico, desde Apopa hasta San Marcos, en el sector de Mexicanos también, en el sector de Santa Tecla y otros tramos que se han estado analizando para poder mejorar en sí el transporte colectivo a nivel nacional y también garantizar un sistema de transporte que de verdad resuelva la problemática que tienen todos los salvadoreños. Entonces, en este caso, pues nosotros de hecho ya recibimos parte de estos estudios, se han hecho algunas observaciones a la empresa consultora, estamos en ese periodo de revisión, y luego de esto, pues la idea es también tomar una decisión sobre ese tipo de transporte que tenemos que al final construir, que tenemos que garantizar su operación para poder mejorar el servicio, ¿verdad? En este caso, pues puede ser un BRT, puede ser un Transvía, puede ser un metro elevado. Esto va a depender al final de la decisión que se tome de acuerdo a estos estudios de factibilidad que se sacaron a licitación y que se adjudicaron desde el año pasado, y pues que en este momento pues ya están a punto de concluirse. Eso por un lado. Por otro lado, pues sabemos que el tema del CITRAMS lamentablemente se implementó de la peor forma, pero el bus de transporte rápido, ¿por qué se implementó de la peor forma? Porque el objetivo no era hacer una solución para el transporte público, el objetivo de ese proyecto era robarle los impuestos a los salvadoreños, ese era el único objetivo. Si no, hubieran sacado una licitación pública, lo hubieran adjudicado, hubieran pasado por la Asamblea Legislativa, se hubiera concesionado y pues ese proyecto se hubiera convertido en una realidad. Lamentablemente no fue así, ¿verdad? ¿Quién se hubiera puesto por una mejora del transporte colectivo? Yo creo que nadie se hubiera opuesto. Y si los diputados, porque en ese momento estaba el FMLN, si los diputados de Arena se hubieran opuesto, pues la gente hubiera juzgado a los diputados que se hubieran opuesto por una mejora en la calidad y el servicio del transporte. Pero bueno, no les importaba eso, sino que eran otros intereses. Ahora bien, nosotros hemos entrado en un proceso legal con el tema del CITRAMS, donde se le está cobrando a la empresa $600,000 en temas de multas por no operar, por no garantizar el servicio, a pesar que en reiteradas ocasiones se les solicitó que tenían que garantizar el servicio del transporte. Y además de esto, pues en un proceso donde se les suspende la concesión de la línea, pero obviamente ellos también, como en cualquier proceso, pues pueden presentar sus alegatos y toda la información requerida. Ellos nos han manifestado que iban a brindar el servicio, pues no hemos visto ese tipo de acción y pues ese proceso continúa. Mientras tanto, nosotros desde el gobierno, incluso si tenemos que garantizar que operen unidades,
pues lo vamos a hacer en esas rutas, así como se han hecho en la ruta 42 y 152. Pero lo importante es que el pueblo salvadoreño siempre va a tener ese servicio de transporte que es sumamente necesario garantizarlo y que poco a poco tenemos que irlo transformando. Entonces, si al final la ruta del Citrams no opera, pues va a ser el gobierno el que va a tener que empezar a realizar la operación del servicio de esa ruta de transporte, ¿verdad? Muchos amigos de este proceso. Sí, bueno, nosotros esperamos que bueno, prácticamente ya las bases de licitación están listas. Hay un proceso entre el Ministerio de Obras Públicas y el Banco Centroamericano de Integración Económica para que estas bases de licitación puedan ser aprobadas y luego de que sean aprobadas, pues nosotros podamos lanzar el concurso público para que todas las empresas constructoras y supervisoras puedan participar en este gran proyecto. Es una inversión, es la inversión más grande de infraestructura vial en un solo proyecto que se ha ejecutado en nuestro país en la historia. Sabemos la complicación que hay en el tramo de Los Chorros, a pesar que pongamos gestores de tráfico, a pesar que pongamos a la policía de tránsito, pues es un tramo complicado. Por algo también se va a hacer la intervención que vamos a ejecutar en este momento. De hecho, te quiero comentar que el próximo mes, por ejemplo, la primera obra con la que vamos a iniciar es con un paso a desnivel en el sector del desvío de San Juan Opico. Si bien es cierto, este paso a desnivel se tuvo que ejecutar en 2 fases. ¿Por qué en 2 fases? Porque lamentablemente la Asamblea Vieja nos quitó los recursos, tuvimos que utilizar los recursos del MOP para poder continuar con los proyectos de Fomilenio. El dinero que iba a servir para ejecutar el puente elevado, pues se tuvo que ocupar para continuar con el Claudio Lars, si no el Claudio Lars no se hubiera terminado hasta este momento. Entonces, pero en este momento, el próximo mes, vamos a iniciar con la construcción del paso a desnivel sobre el redondel de San Juan Opico y también esperamos que esté ya el concurso público de la carretera de Los Chorros publicada en Comprasal para que todas las empresas puedan, tanto nacionales como internacionales, puedan participar en este proyecto de una inversión de más de 250 millones de dólares aproximadamente y que va a tener un gran impacto para el occidente de nuestro país. La solución al final es hacer esta obra de infraestructura. Ahora bien, sabemos que toda obra requiere de alguna manera hacer intervenciones en la carretera y esto pues de alguna manera también puede generar un poco de complicaciones en tema de tráfico, entonces por eso también porque hay que reducir la velocidad, porque se intervienen carriles, claro, ¿verdad? La carretera se va a ir ampliando por tramos, entonces a medida que se va ampliando pues vamos a ir habilitando más carriles, pero eso también requiere un poco de tiempo, no es que en el primer mes o en los primeros 3 meses ya se va a haber ampliado la calle. Pero vamos a establecer un plan de tráfico que nosotros desde el ministerio ya lo tenemos, que puede ser, por ejemplo, que en ciertos horarios pues la carretera está habilitada solo para, por ejemplo, en las mañanas de venir del occidente hacia San Salvador y por las tardes en ciertos horarios pues de regreso. Pero también la empresa constructora que resulte ganadora pues nos tiene que presentar su plan de tráfico y nosotros revisarla y tomar la mejor decisión para poder de alguna manera garantizar que el flujo vehicular sea más ágil y seguro para la población. Ahora, mientras tanto, pues vamos a incrementar la cantidad de gestores de tráfico que tenemos en esa carretera y vamos a pedirle un apoyo a la policía también para que garanticen mayor cantidad de agentes policiales en la zona para poder agilizar el tránsito vehicular que pasa por ahí. Me queda apenas trabajo. Sí, de acuerdo. En el caso de Pato Canales, de la carretera Comalapa, en la intersección con la carretera Litoral, pues en este momento ya se culminaron los trabajos de ese paso a desnivel. Ya tenemos un 100% de avance de ese proyecto y pues en este momento cualquier persona que quiera ir al aeropuerto o toda la carga que viene del puerto de Acajutla, que pasa por la carretera Litoral, pues puede ingresar por ese sector y ya no se atraviesa los 4 carriles de la carretera, sino que ya este proyecto ya se culminó y pues ahora el tránsito es más ágil y más seguro, porque al final el objetivo de ese paso a desnivel es más que todo garantizar la seguridad vial de ese tramo. En el caso del redondel Utila, pues la programación, nosotros deberíamos de llevar un 8% de avance, pues en este momento llevamos un 22% de avance, es decir, llevamos más de lo programado. Si seguimos de esta manera, pues nosotros teníamos proyectado terminar el paso a desnivel en noviembre, pero si seguimos así, pues lo vamos a estar terminando en el mes de septiembre aproximadamente. Entonces, estamos haciendo todo lo necesario para que ese proyecto pueda terminar rápido. Sabemos que es un tramo donde transitan una gran cantidad de vehículos y pues lo importante es garantizar que toda la población que transita por esa zona, pues lo haga de una manera más ágil y de una manera más segura. Gracias.
Gracias.